Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en la que estén escuchando esta mini exposición que tiene que ver con el tema de las diversidades en estas jornadas de diversidades de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral. En el caso mío, como ustedes vieron en la programación, me voy a referir en realidad al género y diversidades en la literatura infantil, porque me parece que está bueno poder pensar o dar un panorama de algunas de las cosas que han sucedido en este campo y en esta disciplina para pensar posteriormente en hacer un puente, digamos, con el teatro. Así que hoy no voy a hablar de teatro para las infancias, pero sí voy a hablar de literatura infantil y juvenil, otra de las artes que tienen que ver con la crianza de los niños y de los adolescentes. Voy a leer una ponencia que tuve la suerte de publicar en una revista que se llamó Aquelarre, gracias a la invitación de sus directores y que, bueno, quiero compartir hoy con ustedes. Eh, entonces, el tema es géneros y diversidad en la LIG, la literatura como traductora de la experiencia cultural. Comienzo entonces. La literatura para niños y jóvenes, en tanto expresión artística vinculada al placer, es un acto de creación por el lenguaje. Es, como ustedes saben, fundación de otros mundos a través de la palabra escrita. Jean-Paul Sartre la define como, cito, una zona de la vida del hombre que no está en ninguna parte y está en todas. Fin de cita. Los cuentos para chicos comunican, y chicas, por supuesto, comunican desde otro lugar, son un puente de una conexión privilegiada entre el ser humano adulto y el niño. Y cada acto de lectura es único, especialmente cuando de niños se trata. Acá es interesante pensar que quienes hacen teatro para las infancias y quienes hacen teatro para literatura para las infancias son adultos que se dirigen a los niños. Y para abordar este tema de los géneros y la diversidad, el tema que nos convoca hoy, me gustaría comenzar por decir que estamos hablando en este caso de textos literarios. En ese texto literario hay por lo menos dos niveles. El de la escritura, el de la estructura, perdón, el juego del lenguaje y el trabajo humano, como diría Marx. Por la vía de este nivel del trabajo, entonces ingresan las concepciones. Si pensamos en la concepción de un texto, arribamos al concepto de fundamento de valor, es decir, la base insoslayable de toda concepción, centro o base en la que se asienta una manera de estar en el mundo, de construir la realidad y habitarla. El investigador y crítico literario debe definir ese centro, que puede ser múltiple, dinámico o polémico, para establecer su diálogo con el texto estudiado. Creemos que no alcanza con estudiarlo como un sistema de signos autosuficientes, porque la nueva teoría literaria debe problematizar los vínculos entre la literatura y la experiencia cultural. Porque el texto no habla desde el vacío, remite, en suma, a la semántica de la enunciación, un complejo marco acto del habla, según Muschietti, en el que el yo del enunciador nunca desaparece. De esta manera, el fundamento de valor involucra la comprensión de todos los componentes de una poética literaria. Los modaliza semánticamente, les imprime un significado particular. Es imposible pensar la poética de una obra desde el fundamento del valor si se la quiere comprender mejor. Es decir, me expresé mal, es imposible no pensar la poética de una obra desde el fundamento de valor si se la quiere comprender mejor. Es necesario verlo. Es cierto lo que observa Paul Ricoeur cuando dice, cito, el texto debe poder descontextualizarse, tanto desde el punto de vista sociológico como psicológico, de tal manera que se deje recontextualizar en una nueva situación. Esto es lo que hace, dice Ricoeur, precisamente el acto de leer. Fin de cita. Sin embargo, para hablar de la perspectiva de géneros y diversidad, es necesario leer desde el fundamento de valor y el contexto históricos en los que el texto fue
producido. Sostenemos entonces que el sujeto de producción, es decir, el escritor, en el caso del teatro, el dramaturgo, imprime a los objetos artísticos un sentido. Es decir, existe una semántica de la enunciación, como diría Agamben, y entonces la literatura y el arte funciona como una máquina estética de traducción de la experiencia de la cultura con la que se vincula el sujeto de producción. Máquina estética de traducción de la experiencia cultural. Como los textos que en su mayoría nombramos o analizamos seguramente en esta mesa funcionan de esa manera. La literatura para niños y jóvenes, en tanto estructura narrativa, funciona de esta manera como un espacio de creación de identidad cultural. Creación de identidad cultural. Funciona de esta manera. Desde una perspectiva historicista, en consecuencia, la poética de un texto no es autosuficiente, no es autónoma de la semántica que le imprime el escritor, y es bueno que sea leída desde el régimen de experiencia, o sea, la visión del mundo en el que este escritor se encuentra. La constitución de la poética se asienta entonces sobre ese régimen de experiencia, que es su condición de posibilidad, y está compuesto por un conjunto de prácticas históricas de lo individual, lo microsocial, lo macrosocial, la alteridad y la civilización. ¿Es recuperable la experiencia histórica y cultural? Creemos que sí, que diversas aproximaciones permiten restaurar, reconstruir, construir la experiencia histórica y cultural de un creador, aunque, insistimos, las certezas nunca son absolutas ni la tarea termina nunca. El entramado de texto y cultura es un trabajo historiográfico en permanente elaboración. Dicho esto, sobre la literatura para niños y jóvenes, entonces me permito hablar de géneros y diversidad para expresar lo que implica la lucha por visibilizar estos temas, ayudar a cambiar el paradigma y finalmente afirmar las ideas de género y diversidad como una construcción cultural. Y a la concreción de ese logro apuntaron y apuntan ciertos textos literarios del corpus literario de la literatura infantil que se vienen escribiendo en nuestro país y en el mundo, no solo en la actualidad, sino desde hace algunos años. En cuanto a géneros, se trata de problematizar el esencialismo y naturalización de los roles, tanto femeninos como masculinos, y se denuncian las máscaras que han posicionado al género dentro de la cultura. Es decir, en este caso se trataría de pensar en cómo representar en la literatura infantil y juvenil un sujeto distinto al construido culturalmente. Cómo negar el esencialismo de género y afirmarlo como construcción cultural. Cito aquí a Lola Proaño Gómez. Porque una mirada crítica sobre los roles femeninos y masculinos funciona como liberadora de ese determinismo que se quiere imponer como natural. En cuanto a la diversidad, es el respeto por las diferentes identidades. El respeto por la diversidad tiene que ver con que todas las personas nos sintamos valoradas y reconocidas en nuestra particularidad. Dentro de estos temas están estos subtemas tan importantes: género, identidad de géneros, orientación sexual, discriminación por cuestiones de género, equidad de género, diversidad, familias LGTB, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, Q+, familias ensambladas con dos papás, con dos mamás o monoparentales, el acoso y la violencia sexuales, en especial de los femicidios. Implica pensar en tres leyes importantes: la ley 23.592 de antidiscriminación, la ley 26.618 de matrimonio igualitario y la ley 26.743 de identidad de género. Para todos estos temas resultan muy valiosos los libros publicados por la Librería de Mujeres Editoras y todos los libros de la escritora María Victoria Pereira Rosas en sus distintas colecciones. Por ejemplo, Yo soy igual, Mi sexualidad, Esta es mi familia y No quiero ser princesa, quiero ser. ¿No? Eso se ve en la librería de mujeres.com.ar. La autora se llama María Victoria Pereira Rosas. También podemos hacer hincapié
en un libro álbum de Jessica Lab que se llama en español Sirenas y que acaba de ganar que ganó en el año 2019 el premio Bologna Ragazzi a ópera prima. Este premio se da en una gran feria que se hace en Bolonia, Italia, especializada la Feria del Libro en literatura para niños y jóvenes, donde hay stands de todo el mundo. Este libro que se llama entonces Julián is a Mermaid, Julián es una sirena o sirena como se tradujo en español, fue escrito en abril de 2018 y publicado por Candlewick Press, Somerville, en Estados Unidos. Fue traducido al español, como dije antes, como Sirenas en mayo del 2018. Y ahí, en este, por ejemplo, libro, vemos de manera contundente cómo aparece el fundamento del valor de la obra, la libertad para elegir con alegría la identidad o lo que cada lector quiera, pero que marca de manera magnífica una experiencia cultural, la necesidad de instalar una mirada sobre el mundo, haciendo una manera de estar en el mundo, de construir la realidad y habitarla. Al final de esta muestra, de esta ponencia, les voy a mostrar algunas imágenes. Y así, libros como los de Susie Shock en la colección Antiprincesas y Crianzas, donde desde la poesía se dirige a sus sobrinos como la tía Traba. Bueno, muchos de ustedes ya a esta altura conocerán mucha de la literatura de Susie Shock. Sin embargo, me gustaría también salirme de esta última producción de libros sobre géneros y diversidades en la literatura infantil mundial para observar que ya desde hace muchos años los géneros fueron tematizados en la literatura infantil y juvenil mundial. Es decir, que durante muchos años las y los grandes escritores han trabajado de alguna manera en la inversión o cuestionamiento de los roles femenino y masculino. Astrid Lindgren, Bianca Pizzorno, Escucha mi corazón, por ejemplo, Graciela Montes, Irulana y el Ogronte, Graciela Cabal, Historieta de amor. Esta última tiene esta historieta de amor de 1995 de Graciela Cabal, dice, no papá, la comida la preparó mi hermano, yo solamente arreglé los enchufes y las cerraduras. Rosa y José abrieron los ojos y se miraron con cara de decir, ¿qué disparate santa diciendo esta chica? Y después lo miraron al varón que se encogió de hombros con cara de decir, ¿y a mí qué me miran? Y después la miraron a la nena que torcía la boca con cara de decir, ¿y yo qué hice ahora? Entonces Rosa, que era muy tentada, se largó a reír, y tanto se rió que el agua del mate se le escapó por la nariz. Y como antecedentes, Pipi Calzas Largas de Astrid Lindgren, esta sueca que vivió entre 1907 y 2002. El libro Pipi Calzas Largas fue publicado en 1945. La autora ganó el premio Hans Christian Andersen en 1958. Pipi es una niña que vive sola en su casa de Vilecula y que con alegría y desparpajo maneja su vida como quiere. En realidad, no vive sola. Tiene como compañeros de ruta a Mr. Wilson, un monito que se pasea en el hombro de la niña, y un caballo al que levanta con fuerza cada vez que es necesario. Es que Pipi, esta protagonista, además tiene una fuerza inusual cuando ella quiere. Con Pipi Calzas Largas, Astrid Lindgren presenta a fines de la Segunda Guerra Mundial un nuevo tipo de personaje en el mundo de los libros para chicos, una protagonista infantil que no pertenece entonces al mundo de los adultos y para colmo de sexo femenino, es decir, una niña. No en vano, el movimiento feminista la rescató como modelo. Pipi es todopoderosa, descarada, divertida, muy vital y consigue organizarse muy bien sin sus padres. Es activa e independiente. Además, no tiene miedo a enfrentarse a las autoridades, padres, maestros, policías, a las que controla gracias a su ingenio. Astrid Lindgren, la autora, fue consciente de la provocación de su novela, pues dirigió el manuscrito a las editoriales, añadiendo una nota que decía, cito, con la esperanza de que estos libros no alarmen a la oficina del menor. Fin de cita. En 2003, el gobierno sueco instituyó el premio literario en memoria de Astrid Lindgren. Quiere decir que esto prosperó y es una de las obras literarias en el mundo que tiene más traducciones y que tiene más ediciones. La literatura infantil y juvenil actual podríamos citar o mencionar muchas obras que tematizan los temas de diversidad y género, pero me gustaría hacer hincapié en la novela La Casita Azul de Sandra Comino, una novela de alta calidad literaria
que tematiza uno de los subtemas, la violencia de género, más específicamente la violencia infantil en el seno familiar. En el pueblo de Azul, todos los 28 de noviembre, una casita de paredes blancas se tiñe de azul. Cintia, la protagonista, es golpeada por su padre. Cito: el padre de Cintia se sacó el cinturón, lo agarró de la parte de la hebilla y le dio 3 vueltas. Cintia corrió al rincón de los portarretratos. El padre la siguió. Ella trató de esquivarlo hasta que un punto en que notó que ya no podía evadirse. Se agachó, se agarró la cabeza, juntó los dedos y los entrelazó. Se tapó los oídos con los antebrazos y con los codos a la altura de los ojos se cubrió la cara. Se hizo un ovillo y rogó que no llegaran los golpes. Las lágrimas le salían como cataratas y llorando rogaba: no me pegues más, papito querido, no me pegues más. En la página 121 de esta hermosa novela de la autora argentina Sandra Comino. Lo más interesante de la novela de Comino es que ella crea una novela donde el centro principal es el misterio o secreto de esta casita que se vuelve azul y sin embargo casi de soslayo instala el tema de la violencia de género como algo natural en la sociedad. Así, Comino, mientras cuenta cómo funcionan las cuestiones de género, denuncia y los lectores lo ven y se lo señalan en las devoluciones que tienen cuando visita a las escuelas. En suma, desde la literatura para niños, niñas y jóvenes, a través de los libros álbum, las novelas o los libros informativos, se viene contribuyendo y cada vez con más fuerza para afirmar los derechos de género y diversidad y para poder así consolidarlos definitivamente como una construcción cultural sólida con el fin de formar una sociedad mejor y más igualitaria, con niños más nobles y sensibles. Eh, de esta manera, en lo que yo estoy marcando en esta novela La Casita Azul es que justamente la novela no es un panfleto de esto de los géneros y la diversidad, que lo podría ser, pero en este caso toma otros temas y de soslayo se pone sobre, eh, en primer plano, esta idea de esta violencia hacia la infancia y todo el resto, de alguna manera, salvo algunos, lo toma como naturalidad, ¿no? Y nos parece esto muy interesante. Ahora voy a compartir pantalla para poder mostrarles algunas de las imágenes de este texto de Sirenas y mientras tanto también contarles que de lo que se trata es de pensar cómo la literatura infantil trabaja estos temas de diversidad de género, pensarlos en el teatro para las infancias. Ya hemos tenido en algunas jornadas anteriores de diversidad diálogos con distintos teatristas, ¿no? Guillermo Baldo, Germán Casella, sobre estos temas, o con Silvina Patrignoni. Es decir, vengo, digamos, a sumar qué es lo que está o qué es lo que viene pasando en la literatura infantil aquí brevemente. Y comentarles que si quieren en nuestra YouTube de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, pueden encontrar lo que venimos diciendo del teatro para las infancias respecto de géneros y diversidades. Voy entonces a compartir pantalla y vamos a ver un segundito que mientras tanto eh, voy a ver si puedo encontrar el... así compartimos este libro que, como decía, era Jessica Lab, que ganó el Bologna Ragazzi. Esto implica que, bueno, es reconocido, digamos, ¿no? Por los jurados que forman este premio, que son jurados de todo el mundo, a los que también, sobre todo, les interesa el poder señalar dónde está la diversidad, dónde está la novedad en lo que es la literatura para niñas y niños, ¿no? Ahí está. Voy a poner, eh,
para poder pasarlo. ¿Ven? Acá yo tengo la versión en italiano, que todos entendemos, ¿no? Julián es una sirena. Esta es la portada, la tapa del libro. Ya como les dije, está publicado en español. Esta es la contratapa. Nona, ¿has visto las sirenas? Pregunta Julián. Sí, tesoro, ¿no? Bueno, y acá estas ilustraciones son previas y acá comenzamos, ¿eh? Julián va con su abuela a natación. Como verán, es un libro absolutamente ilustrado. Jessica Blob, en este caso, es una autora integral del libro El álbum, ¿no? Julián es un niño, la abuela es su nona y los dos son sirenas. Julián ama las sirenas. Fíjense la calidad, ¿no? Ahí abierta la página. Vamos, tesoro. Se van. Otras imágenes. Nona, ¿has visto las sirenas? Sí, tesoro. Abuela, yo también soy una sirena. Sí, sí, vamos a darle una ducha, pórtate bien. Y Julián tiene una idea. Y ahí lo vemos, ¿no? Su transformación, las reacciones. Ven aquí, niño. ¿Y por qué, abuela? ¿Es por mí, abuela? Por ti, Julián. Y bueno, ¿dónde vamos? Ya verás. Esta es la página extendida, ampliada. Sirena, susurra Julián. Como tú, niño. Vamos con ellas. Y acá está la página desplegada. Y ahí. Y así hicimos. Y acá estas últimas imágenes del libro. Como verán, bueno, esto es un libro premiado, como decía, en 2018, pero bueno, que implicaba, digamos, una novedad en ese sentido. Estamos más avanzados en estos años y como decía también, sobre todo también en lo que significa el teatro para niños y las infancias, donde los temas tabú tratan de evitarse y de evitarse, digamos, de tratarse, ¿no? De que no haya ya más temas tabú, poder hablar de todo y bueno, y ahí entra el tema de la diversidad. Muchas obras de teatro se hicieron eh, en base o en versiones así de libros de literatura infantil. Príncipe y Príncipe, por ejemplo, que se llevó a escena tanto en Argentina como también en México por Perla Schumacher. En principio es una adaptación de una obra literaria, por eso este puente, ¿no? Hay obras de teatro para las infancias que nacen como dramaturgias y hay otras obras que nacen o son adaptaciones inspiradas en libros de literatura. Así que bueno, hasta aquí esta ponencia que intenta comentar las leyes que comentamos, son leyes digamos, llevadas adelante por los gobiernos y aprobadas en el Congreso, y bueno, que deben ser respetadas, por supuesto, y, y nada, y que se conozca, no todos podemos leer tantos libros o ver qué pasa, en qué está la literatura infantil y juvenil en el mundo, y bueno, esto trató de ser un granito de arena para dar a conocer estas cuestiones en la literatura infantil y juvenil del mundo. Muchas gracias. Hasta aquí llegó mi exposición. Muchas gracias.